conversar con ustedes el día de hoy presentándoles un enfoque. No pude llegar el primer día a las conferencias, pero que me parece que es importante, que es el tema del Jardín de la Sabiduría a las colecciones privadas de vida silvestre. Y haciendo honor un poco a lo que ha pasado en estos días, no sé, creo que todo el mundo le reconoce a él, es el solitario George de las Islas Galápagos. Cuando yo estudiaba ecoturismo, me acuerdo que nos enseñaron que él se llamaba Geochelone elephantopulus aboldi, era una subespecie de la especie de las Galápagos. Con la intervención del tema molecular, del tema genético, dejó de ser una subespecie a una especie. Y yo en algunas conferencias de aquí, en Costa Rica, en algunas partes, siempre he dicho lo mismo. ¿Cuánto le debe el Ecuador, o cuánto le debía el Ecuador ahora? ¿Cuánto le seguimos debiendo a George, al solitario, los ecuatorianos, por concepto, por ejemplo, de marca turística del país, como identidad del país, como símbolo, como ícono? Y de las cosas que se me viene a la cabeza cuando le veo a él, ¿cómo se ve? Toca pasarle así, creo. ¿Ya? Es que, por ejemplo, la Estación Científica Charles Darwin del Parque Nacional Galápagos, cada vez que se habla algo del solitario o algo así, pasa a ser noticia, y es una noticia bastante rebombante. Cuando muere el solitario George el otro domingo, hubo en las primeras 4 horas, si entraban al internet, había 244,000 avisos de que George había muerto. A la noche había ya 7,6 millones de avisos, noticias de que el solitario estaba muerto. Entonces, esa es una noticia negativa que haya muerto George, pero es una noticia importante, porque George era el símbolo de la conservación de las Galápagos, y además, como dice la agencia EFE, ¿sí?, durante los últimos 40 años se convirtió un poco en la imagen de lo que pasaba, de lo que era la conservación y la lucha de la especie por no extinguirse. ¿Y dónde vivía George? George vivía en un centro de reproducción de tortugas en la isla Santa Cruz. Los estudiantes de aquí, cuando acaban la carrera de turismo, no cuando acaban, cuando están en los niveles finales, tienen la oportunidad de viajar a Galápagos, y tuvimos la oportunidad de verlo, pero también al punto que voy, que solitario vivía en lo que se llama estaba dentro de una estación científica siendo estudiado, pero formaba parte de una colección de vida silvestre, una colección privada, en este caso de la Fundación con el Parque Nacional de Galápagos, con fines públicos. Y las colecciones de vida silvestre privadas con fines públicos son los lugares donde se alberga y donde se maneja todo el tema de la biodiversidad. Biodiversidad que cada vez sigue apareciendo nuevas cosas. Lastimosamente el domingo se extingue una especie o subespecie, dependiendo cómo lo midamos, pero que en el mundo no sabemos aún. Hay estimaciones interesantes de Ted Williams, por ejemplo, que dicen que podemos llegar a los 100 millones de especies. ¿Dónde tendremos estos centros de reproducción para 100 millones de especies? No podemos hacerlo nunca. La solución sigue siendo conservar in situ, es decir, en los lugares, a las especies donde viven. Porque las interacciones específicas que se generan e intraespecíficas que se generan dentro de estos grupos, de estas poblaciones, hacen aparecer nuevas especies, y también al mismo tiempo hacen que estas especies se vayan adaptando al tiempo. Entonces no estoy diciendo que la solución sea hacer más zoológicos, que son colecciones de vida silvestre, más herpetarios, más vivarios, más jardines botánicos, sino la solución siempre será la conservación in situ. Pero Solitario George nos deja un mensaje interesante. Se pelea, y las especies siguen peleando la lucha de extinguirse. El símbolo del Parque Nacional Galápagos es el solitario George. Entonces va a seguir siendo. Y a mí se me vino a la cabeza una reflexión muy interesante. Cuando murió Towi, no sé si lo ubican, a Towi, era un pandita de los chinos. Era una panda hembra realmente, pero el nombre es macho, Towi. Murió en México, en el zoológico de Chapultepec. En México declararon 2 días de luto nacional. Y se utilizó 2 días hasta a media bandera, simbolizando que se había muerto no solo un panda que nació, fue el primer panda en el mundo que nació en cautiverio, sino que se había muerto en la lucha de los mexicanos y del mundo por rescatar una especie que estaba confinada a la extinción o que estaba en proceso de extinguirse. Hoy en día los pandas pasaron de estado crítico en la lista de la UICN a peligro. Trabajaron una categoría y ya están mejor, llamemos, pero algo así, ¿por qué no podemos hacer con el solitario? Porque los seres humanos que están en esta foto representa 7,000 millones, o sea, esa foto contiene, más bien dicho, exactamente, déjenme acordarme, 7,000 fotos chiquititas, es de la National Geographic.
Simboliza el ciudadano 7.000 millones de la Tierra que iba a nacer, o que ya nació, más bien dicho, y significa que el ser humano, que es el que cazó al panda para comérselo, por ejemplo, una especie altamente carismática. En la China hay pena de muerte a la persona que se coma un panda, y en los últimos sondeos que hizo la WWF y la WCF dieron que en la China nadie quiere comerse un panda, ya no por la pena de muerte, sino porque nadie se atrevería a comerse un panda. O sea, ese nivel de conciencia tendríamos que llegar con todas las especies y con todas las criaturas, si no quieren llamar especies, con todas las criaturas, con toda la natura que tenemos. Entonces este ciudadano, 7.000 millones, es el que un poco ha confinado a las especies como George a tener que vivir en tener que vivir en un corral el resto de su vida. Afortunadamente una tortuga, o era una tortuga, su tasa de desplazamiento era muy poquita, pero cuando yo hablaba con las gentes que fundaron la Estación Científica Charles Darwin, bueno, no los fundadores, los que le encontraron al solitario George, un grupo de norteamericanos, y nos contaban que ellos pidieron ayuda a la Marina y a la FAI y fueron al lugar donde vivía George a Pinta y se pusieron a 5 metros de distancia uno del otro, y desde la playa caminaron dos veces la isla, palmeando centímetro a centímetro buscando si había otra tortuga más. Como no la encontraron, Alan Moore y algunos más dijeron, ¿sabes qué? No hay. Ahora sí, no hay cómo buscar una tortuga silvestre parecida a la que acabamos de tomarle. No hay, ya no hay, o sea, ya no hay. Ahí por fin, lastimosamente ellos dijeron, ya se acabó la búsqueda. Desde ese momento hasta nuestros días, ahí había una recompensa para la persona que encuentre un solitario. Todos los zoológicos del mundo, todas las colecciones privadas de vida silvestre del mundo han sido, desde el año 90 hasta el 2002, fueron revisadas para ver si existía otra tortuga pariente de George, que vivía, repito, en un zoológico, no es un zoológico, sino en un centro de crianza que forma parte de una colección privada de vida silvestre, donde la gente, los visitantes, lo iban, lo conocían, lo apreciaban, se enamoraban de la tortuga, ponían la cara, le tomaban la foto, lo que sea, y recibían educación ambiental. La gente que conoció las Galápagos, los ecuatorianos que hemos conocido y hemos viajado a Galápagos, y de cualquier latitud del mundo, sabemos que uno de los símbolos más grandes de la conservación, no para el Ecuador, sino para el mundo, son las Galápagos, y en especial esta tortuga. Entonces, ¿cuánto, de nuevo vuelvo a hacer la misma pregunta, se le debe a Solitario George? ¿Cuánto se le debe a esa iniciativa de haber tenido un jardín botánico, un zoológico, un herpetario, un insectario, un bioterio, lo que sea, que enseña a la gente que la biodiversidad tiene que ser metida como en frascos, llamemos así, como en frascos, literalmente, como pasa ahora con las semillas, unos frasquitos así, ¿ya? Tiene que ser metida porque el ser humano está acabando y depredando el hábitat. Ayer hablaba alguien, no me acuerdo quién era, pero el 82% de las especies en el mundo, según la UICN, están en peligro de extinción por la pérdida del hábitat. Si ese dato no nos alarma, piensen en Santo Domingo. Yo cuando vine acá a Santo Domingo en el año 2002 a dar clases, me acuerdo que de la PUC Quito me dijeron, verás, vas a llegar a un sitio que es completamente verde, y no fue mentira, llegué a un sitio donde llovía muchísimo, ahora ha cambiado mucho. Y yo les preguntaba a mis estudiantes, ahora están de profesores en la universidad aquí, yo les preguntaba algo que me pareció muy interesante. Les decía, ¿han ido a las guadúas? ¿Han ido a ver? Les decían, profe, eso es monte, todo era monte. La orquídea que yo era fascinado en el trayecto de la entrada a la universidad viéndole era monte. Y es algo que Santiago estaba refiriendo hace pocos minutos. La gente ve algo muy común, muy normal, porque lo ha visto toda la vida, pero no sabe el valor que tiene. Y sin embargo hay científicos, no sé si está aquí la persona que habló ayer, ¿sí? Ella hablaba del poder de las orquídeas, de la fascinación que son las orquídeas, que trabajan años, se juegan la vida a veces. Te caes en una loma, vas a dar abajo, te golpeas, te cortas, te muerde una serpiente, te pasa millón de cosas buscando esa misma orquídea que para alguien local es un monte. Entonces, esa versión del monte hay que cambiarlo por algo más útil. Volviendo un poco, 7.000 millones de personas somos hoy en la Tierra, y este es el otro símbolo de la Charles Darwin, el símbolo de los 50 años de formada su fundación, y de nuevo vuelve a aparecer la misma tortuga. Aquí están los 4 objetivos básicos que tiene cualquier colección privada de vida silvestre. El primero es la educación. ¿Y por qué el título de la conferencia? Ya van a ver, porque siempre la sabiduría china es milenaria, y los chinos, Wen Wang, un emperador que tuvieron, le gustaba ir a ver cómo hacían los tigres, desde la seguridad de lo que él estaba, viendo cómo los tigres cazaban gallinas, se les botaba de corral,
para cazarlas. Y le gustaba ver cómo se agazapaban y aprendía de ellos. Entonces en un primer intento les llamó el jardín o el parque de la sabiduría. Ese fue el primer intento hace 3000 años. También por ahí en la media luna de la fertilidad hubieron pueblos que tuvieron colecciones de animales de vida silvestre. Entonces, pero siempre se ha aprendido de la vida silvestre, entiéndase vida silvestre, plantas, hongos, animales, microbiota, todo, como eso, vida silvestre, que está en lugares silvestres, que no forma parte de colecciones hechas por el ser humano. Siempre ha habido una relación de la educación ambiental que el ser humano necesita con la que reciben estas colecciones. Entonces, volviendo a lo que decía Santiago, igual, el Jardín Botánico Padre Julio Marrero es un centro de investigación como tal, perfecto, y se dedica igual a estas cosas: educa, conserva y recrea. Entonces, esas son las 4 funciones básicas que tiene cualquier colección de vida silvestre con fines públicos. Lastimosamente, como digo, la pérdida del hábitat o la cacería directa, como en el caso del dodo o el moa, son unas aves gigantescas que vivían en la isla de Mauricio, han hecho que el ser humano vaya extinguiendo poco a poco y paulatinamente diferentes especies. Y dentro de las especies que ha ido extinguiendo es esto. No es un montaje, no es algo hecho por Matt Robin ni por nadie así. Es sencillamente un animalito que vivía en el África que se llama la cuaga. La última cuaga vista fue en 1883 y muere lastimosamente en un zoológico. En esa época nadie se preocupó de guardar un tejido, no había la tecnología ni siquiera para el enfriamiento adecuado de un tejido animal para ver qué se podía hacer. Pero esta mezcla entre cebra y burro fue extinto por el ser humano por su carne. Así es de fácil. El ser humano empieza una larga lista de extinciones que demuestra que muchas veces, como hay por ejemplo estos helechos unos helechos enanos que solo viven ahora en jardines botánicos que fueron sacados de la isla de Mauricio, porque en estado natural iban a desaparecer. Entonces, si no había el jardín botánico, el de Madrid y el de Kew los tiene, si no había esos 2 jardines botánicos que se hubieran preocupado por coger el monte de los pobladores locales, hoy no habría esos helechos enanos. Y hoy poco a poco se les quiere reintroducir a su hábitat. Entonces, eso es un poco la lección que nos da. Esto de aquí es un poco más cultural, es bastante más cultural, pero quiere demostrar que el ser humano no solo destruye lo que es verde, lo que tiene clorofila o lo que tiene 4 patas y se mueve, destruye lo que al mismo ser humano le costó miles de años construirlo. Este es uno de los Budas de Bamiñán, técnicamente hablándole así, Mañinian, el nombre normal, y fue construido más o menos hace 1500 años, de lo que se sabe, y el grupo de los talibanes, este grupo extremista del mundo, lo que hizo con este Buda hecho en caliza fue volarlo. Eso nos recuerda o quiere recordar el día de hoy que si por lo menos va a venir el archivo de fotografías, de histórico o algo, el ser humano destruye tanto muchas veces las obras culturales que él mismo le tomó miles de años hacerlas, como las obras naturales que fueron hechas productos de la creación, de la evolución, de Dios, como quieran ver, el enfoque que quieran tener. Eso no importa. Lo importante es que el ser humano tiene la capacidad tanto de construir como de destruir. Y parte de este enfoque es lo que queremos ver ahora. ¿De dónde mantener a todos y a todas? Esta es una lámina que está en la balsa de los sapos. Gracias. Esta es una lámina que está en la balsa de los sapos y hace referencia a la nueva clasificación taxonómica de los anfibios. Igual, el grupo de los anfibios, por efectos de su misma fisiología, de su mismo proceso de adaptación, son el grupo que está casi extinguiéndose en el mundo. Hay un proyecto general gigante que la Católica, si quieren, les invito cuando vayan a Quito, nos bajamos a que conozcan los laboratorios en el subsuelo, lo que se llama la balsa de los sapos. Es un proyecto a nivel global. Nosotros somos el custodio y fedatario para el Ecuador. Entonces, nosotros manejamos diferentes especies que en estado silvestre ya no existen. La idea es, como el Artelopus limonis, que es un Artelopus, es un sapito que se encontró en Limón Indanza, que eso es en Morona, Santiago, en el Ecuador. Ya hemos vuelto a las charcas, el Lucho Coloma fue a las charcas, el Santiago Roma ha ido a las charcas y no le han vuelto a encontrar en las charcas de donde sacaron los parentales. La idea es, ojalá para el 2020, pues bastantes años, pero meter de nuevo, reintroducir, ver qué pasa con unos pocos, ver si se adaptan a las condiciones que el ser humano y la naturaleza ha ido cambiando para esos sapos. Pero ¿dónde metemos a todos los animales? Es una pregunta interesante.
Por lo cual es mejor siempre la conservación in situ, en los lugares, en los parques nacionales donde estemos. Por eso hay que pasar de la teoría a la aplicación. Es decir, hay que pasar de la teoría a la acción. Eso dice un amigo mío, Lucho Suárez, que es un conservacionista muy bueno, de conservación internacional. Entonces, la iniciativa Balsa de los Sapos está aquí, y esto es un poco lo que hacen las colecciones de vida silvestre. La colección de vida silvestre, esta no es con fines públicos, la Balsa de los Sapos, no es para que la gente lo vaya y lo conozca, es para que los científicos vayan y lo investiguen. Es para ver si se puede reproducir especies que están en peligro, pero en el año 2005, concretamente, hubo una iniciativa de sacarle al sapario. Entonces, ¿qué hacemos? Saquemos un sapari, dijeron. Lucho Coloma, con todos ahí, el Andrés Merino, todos los herpetólogos de la Cato, se pusieron las pilas y sacaron un famoso sapari. Si alguien tuvo la oportunidad de visitarlo, es una de las cosas más bonitas que ha habido, en el Ecuador, en serio. Gente ha querido que se lleve el sapari a los Estados Unidos, a Nueva York concretamente, se nos pidió, no hubo cómo, no se puede estar transportando los animalitos de lado a lado. Entonces, otra opción era hacer un sapari plástico, por raro que parezca, para llevarles. No se pudo concretar la idea, costaba millones, y no iban a poner en riesgo a los investigadores, a sus sapos, para llevarlos a Nueva York o llevarles a Guayaquil. El alcalde Nebot, después de conocer que hubo el sapari en Quito, no pudo llegar, que le contaron, vio las fotos, le financiaba completamente toda la Católica y nos dio una donación para seguir investigando. Pero quería que se lleven al malecón una semana, 2 semanas, para que la gente de Guayaquil vea lo que son los sapos, lo que son las ranas. Entonces el sapari lo que hacía era educación ambiental, que es uno de los 4 principios fundamentales de una colección privada de vida silvestre, que es, al final, como dice aquí, un sapo ya es. Empieza en el famoso Huillihuille, empieza la metamorfosis completa y aparece el adulto. Enseñó a la gente que los sapos no eran esas cosas horribles, verrugosas, feas, sino que le dio una visión diferente. No sé si ven, aquí estamos en un terráqueo que tenía el vidrio específico, por si acaso, no creerán que se les bombardeaba mal a los animalitos, no se tomaba con flash, y se puso vidrio de antirreflejo, cosa que si la gente le tomaba, te saltaba la foto, y el animalito no sentía el flash por dentro. Los animalitos de estos que se utilizó en el sapario, esto es un centronélido, ¿sí? Es una ranita cristal, una centronélide, no sé qué especie será, familia de centronélidos, y estos animales, por ejemplo, la gente pudo ver que hay sapos que son translúcidos, y podías ver hasta cómo deglutía y comía, era impresionante. Gente que nunca ha leído, que nunca ha visto eso, ver un animal de estos en acción, vivo ahí, y que saltaba dentro del terráqueo, era fascinante. Educación ambiental. ¿Cuánta gente de ahí se hicieron ecoturistas después? Me acuerdo que había unos chicos de unos colegios que cuando yo les daba clases en la PUSE Quito, de ecoturismo, introducción al turismo, me decían, profe, yo vine al sapari, yo le vi a usted, yo le vi a fulano, qué bueno. Entonces volvieron a ser ecoturistas y ahora están haciendo conservación de una u otra manera. Entonces esa es una de las importancias básicas de las colecciones de vida silvestre con fines públicos. Y el espacio para la biodiversidad, una vez, de broma en broma, el arca de Noé, recreada biológicamente, no sé si saben el tamaño que debe tener. El tamaño que debe tener es más o menos del tamaño de las Islas Marshall, para solo abarcar parte de la biodiversidad terrestre, parte, o sea, un poquito, sin aves. Ese sería el tamaño que se necesitaría. Y supuestamente el mismo en el tamaño de lo que es Australia, entiéndase bien, se necesitaría para darles de comer a esos animalitos que están en esas islas, o sea, es enorme. Entonces, no podemos manejar la biodiversidad ex situ como tal, pero las colecciones de vida silvestre siempre serán una buena opción. Entonces, hay 2 estrategias básicas, conservación in situ y conservación ex situ. ¿Y por qué están así? Porque la estrategia de conservar la biodiversidad nos dice que si hacemos in situ podemos explantar, por ejemplo, plantas a ex situ para tener en diferentes partes. Un viejo refrán de la sabiduría popular dice, no se ponen todos los huevos en una sola canasta, porque si te caes con esa canasta se rompen todos los huevos. Lastimosamente, por el tema de conservación hoy en día in situ, nos toca explantar, exportar nuestros animales de diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para poderlos conservar ex situ, por si acaso el ser humano mañana venga y acabe. Justo hace un año yo formé parte de hicimos transectos para buscar la abundancia y diversidad de palmeras dentro del proyecto PALMS, y aquí en Santo Domingo estuvimos 2 semanas, estuvimos con Henry Basler, con
Peterson, algunos más, pero sobre todo con Henry. Y la primera pregunta que me hizo Henry cuando estábamos llegando a Santo Domingo, me dice, quiero conocer la Facultad de Biología en Santo Domingo. Entonces yo le dije, Henry, no hay. Me dice, ¿y la más cercana? Acabamos de salir de ahí. Entonces me dice, porque salíamos de Quito, de Biología. Entonces me dice, ¿cómo? ¿No tienen facultad? Digo, no tenemos facultad de Biología. Me dice, esto es el colmo. Están en pleno Chocó, están en el Rainforest, y nadie tiene idea de lo que es una facultad de Biología y para lo que sirve en pleno Santo Domingo. Entonces me decía, ¿por qué? Le digo, porque tal vez nadie le interesa ser biólogo en Santo Domingo, les interesa ser más ganaderos, agropecuarios, y cuando vamos a Santo Domingo, ¿no te asustarás? La gente, cuando les digamos que venimos a buscar palmas, nos van a decir, ¿y en cuánto tiempo pueden hacer crecer la palma y cuántas toneladas de aceite van a dar? Dicho y hecho, fuimos al diario La Hora, una entrevista, y a Henry lo primero que le preguntaron es, ¿cómo va a hacer que produzcan más las palmas, que es el símbolo del desarrollo industrial de Santo Domingo? Entonces Henry le decía, yo vengo en contra, más o menos, de las plantas aceiteras, y vengo a favor del pambil, de la vísola, y la chica que le hacía la entrevista no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. O sea, a ese nivel de desconocimiento puede llegar el público local sobre lo que tiene. Ayer hablaban de la cinchona. La cinchona es el árbol nacional del Ecuador, como la palma de cera, el Ceroxylum indiensis, es de Colombia. Entonces, una especie ya carismática por ser la planta nacional del Ecuador, de donde se extrae la quina, se extrajo la quinina y todo, es muy importante que sea conservada y que tenga un lugar especial en los jardines botánicos, con el debido proceso, con el debido sistemática, como decía Friedman Tilden, el padre de la educación e interpretación ambiental. Tilden decía una máxima que es muy buena: informar no es interpretar. Es decir, no te sirve a la gente pararte como loro y decirle Ceroxylum existen 7 especies, pertenece a los colifoides, no te sirve nada. Te sirve explicarle cuál es el valor ambiental, social y cultural que tiene una especie para que la gente lo pueda entender y de esa manera digerirlo y conservarlo. Entonces los principios tildenianos se aplican hasta el día de hoy. Vuelvo al hecho, en el Jardín Botánico de Carolina tenemos cinchona, por ejemplo, Jardín Botánico de Carolina, perdón, Padre Julio Marrero, tenemos cinchona, pero no hay la explicación correcta diciendo que es el árbol nacional del Ecuador, y explicarle a todo el mundo que desde la época de que Eugenio Espejo, en 1795 hay un comunicado de Espejo al presidente de la Real Audiencia de Quito, que le pide que pare el proceso de deforestación de la cinchona, o sea de la quina, que se le llamaba quina o cascarilla en el Ecuador, porque si no, la provincia, le dice, del sur, en los territorios de Loja, y así lo describe Espejo, estarán deforestados en menos de 100 años y la gente tendrá que emigrar porque no habrá agua suficiente. Espejo, para las personas que tal vez vienen de fuera, fue un precursor, un idealista, fue médico, fue periodista, fue abogado, fue escritor, defensor de los derechos humanos y con esto defensor de los derechos de naturaleza. En esa época el presidente le contesta, le insultó, le dijo que no iba a hacer nada de eso porque el país necesitaba los recursos que provenían de esos árboles. 100 años después, concretamente para 1950, y ya empezaron las grandes migraciones de Loja, de los lojanos, al resto del país. Entonces Espejo, un visionario que no le hicieron caso en su época, ¿cuántos espejos hay, cuántos conservacionistas hay que nos están diciendo por favor conservemos in situ para que en 100 años la gente no tenga que volver a migrar? Todos los días hay voces de alerta, sin embargo a veces las autoridades y nosotros mismos no hacemos nada por evitar eso. Conservación in situ y conservación ex situ. Entonces, para conservación in situ, áreas silvestres, que no es lo mismo que un área protegida. Un área silvestre no es necesariamente un área protegida, es todas las áreas que aún no tienen protección estatal formal. En cambio, las áreas protegidas, el Ecuador tiene 47 áreas protegidas nuevas. Las 47 áreas protegidas nuevas que tiene el país incluyen 2 parques nacionales. Bueno, el uno no es de medio uso, que ya no es la Reserva Ecológica Cayambe Coca, sino es el Parque Nacional Cayambe Coca, y el otro es el Parque Yacuri, que queda en el sur del país. Y las 2 últimas áreas, esas sí, las últimas recién creadas, son 2 áreas de recreación justo en Cuenca y justo en Santa Elena, entonces son áreas importantes. Y también para conservar nos quedan las áreas remotas, las áreas que son inaccesibles, que la gente no puede llegar, por eso se conservan. Como es el caso también de ciertos pinzones en las Galápagos, volviendo a las Galápagos. Váyanse a Wolf Darwin, solo se puede visitar submarinamente, no puedes caminar en las islas, están confinadas para la conservación, además son muy lejos. Tenemos como estrategia las colecciones privadas de vida silvestre con fines públicos, que son lo que estamos hablando el día de hoy.
Entonces, aquí viene un aspecto que es muy importante, que decía Santiago hace un ratito, les decía, los niños no saben de dónde son las naranjas. Tal vez eso en Santo Domingo. En Quito, una prima mía estudiaba en el Colegio Americano, la guagua, y tenía 5 años, sí, 5 años normal, y le dice, mami, un dálmata gigante, y era una vaca. Estábamos en una carretera y la guagua le puso un dálmata gigante. Entonces toditos a la mamá, a mi prima, oye, ¿por qué no le explicaba que es una vaca? Dice, bueno, sí sabe lo que es una vaca, pero no entiende tal vez que esa es la vaca, porque le ha visto el dibujo de la vaca, pero nunca ha visto una vaca. Entonces, entendiendo ya lo que era la vaca, la guagua entendió más. Si somos más urbanos, ¿dónde podemos ver y dónde podemos disfrutar lo natural? En otras palabras, a la gente de Santo Domingo, por cada vez que somos más urbanos, cada vez nos hacemos menos naturales. Entonces, la gente cuando tú le hablas de un pambil, aquí en Santo Domingo, pambil, se quedan pensando, la palmera está en el escudo de Santo Domingo, o sea, forma parte de la identidad de Santo Domingo, y el pambil, sin embargo, ya no está adornando las plazas. Aquí hay rostoña, livistoña, washingtonia, que son las especies más comunes que hay para adornar la parte tropical de Santo Domingo. Yo no veo un pambil, no veo una vísola, no veo un astrocarium, no veo nada, porque se demora mucho en crecer. ¿Por qué? Porque nadie se ha puesto a investigar cómo hacer crecer tal vez pambiles más rápido para que sean ornamentales y no estar importando palmas. En este caso, desde Canarias tenemos nosotros fénix, tenemos mucho fénix en el Ecuador, canarienses justo. ¿Por qué no trajeron el fénix dactilero? Nadie sabe. Trajeron justo el que no nos da dátiles, pero bueno, a lo que voy es que deberíamos tener nuestras propias plantas y los jardines botánicos pueden generar la información, la tecnología para pasarle el manual. Una vez le oí a Kenton Miller, que es una persona que planifica áreas protegidas, él me decía, bueno, nos decía a los que estábamos, decía, ¿por qué la gente no consume plantas nativas de Sudamérica y en Centroamérica? Es porque no hay el manual. En cambio, tú le entregas cómo plantar tal planta, cómo sembrar, entre comillas, sembrar o cultivar ranas catesbianas, porque el manual está hecho. Entonces la gente coge y aplica y hace el manual. En Sudamérica, ¿cuántos manuales hemos generado? En el Ecuador, ¿cuántos manuales hemos generado para poder enseñarle al campesino o a la persona que está vinculada al campo, siembra esta especie que es nativa, por ejemplo, versus esta especie que es introducida? Y así ayudamos a todos un poco a la conservación. Entonces, mientras más rurales nos hacemos, ¿dónde vivirá él? Esa foto es in situ, ¿no? Es tomada ahí, en Capahui, adentro de la Amazonía, y quedamos en esto. En este hábitat no puede vivir él. Si no puede vivir él, a veces peor van a vivir. Bueno, tal vez esas aguanten un poco más las plantas, ciertas plantas, pero entre los dos hay una conexión que esta plaza nunca le va a dar. Entonces, mientras más urbanos lo hacemos y perdemos ruralidad, más en problemas estamos. Estos solo son ejemplos. Expectativas del crecimiento poblacional al 2080. La tasa de crecimiento está aquí. Supuestamente en Sudamérica seguiremos creciendo altamente, pese a que las estimaciones ecuatorianas son más optimistas, creceremos menos, pero no se olviden nunca que el Ecuador es el país andino más densamente poblado que hay. Quitando Centroamérica, en América somos los más poblados, quitando Centroamérica, porque Honduras, Nicaragua, El Salvador son muy poblados. Entonces, eso quita espacio a la ruralidad. Más seres humanos, menos espacio para conservar la biodiversidad. Tendencias de la población urbana. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en América, ¿ya? La población urbana es la que más va a crecer, y por ejemplo en el Asia, la población urbana igual sigue siendo la que más va a crecer conforme pase el tiempo. Eso implica que va a haber menos espacio rural. Eso explica por qué un niño no sabe dónde viene una naranja, se confunde con una vaca y un dálmata y cosas así. Entonces, manejo in situ. ¿Qué es el manejo in situ? De nuevo, tenerle a la especie en su hábitat, dentro de su comunidad, dentro de su hábitat, dentro de un ecosistema, y que los ciclos biológicos, ecológicos, químicos, climáticos se mantengan. Muy difícil, pero el Ecuador, por ejemplo, casi el 25% del territorio nacional entre bosques protectores, áreas y el SNAP, y todos los subsistemas están dentro del SNAP, los 4 subsistemas hoy en día, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, me refiero del PANE, nos dan un 20%, 25%. Y la pregunta siempre se hace es, ¿ese 25% es representativo de un país megadiverso como el Ecuador? La contestación va a ser no, pero por lo menos algo hay. Alvin Gentry, que ojalá alguien de aquí le ubique, sobre todo los estudiantes, Alvin Gentry decía que ustedes pueden dibujar un mapa
poniendo a Colombia, Ecuador y al Perú. Coges un dardo y donde lances, pega el mapa, tienes que conservar. Decía Alvin Gentry. Aún no se hablaba en esa época de los índices, alfa, nada, ni diversidad alfa, gamma, nada. Pero Alvin Gentry decía, donde vayas hay que conservar. Y después que se hacen los estudios, sí, hay que conservar donde caiga el dardo. Lastimosamente ahora puede caer en una ciudad, puede caer en un puerto, puede caer en cosas que ya no existen, no existen más la biodiversidad nativa. Educación ambiental y conocimiento público, conciencia pública, perdón, es el mecanismo para lograr eso, pero eso toma tiempo y lastimosamente es muy caro, re caro, extremadamente caro en términos reales. Y en los costos de oportunidad, como en el caso del Ecuador, hago un área protegida y dejo de sacar petróleo, hago un área protegida y dejo de sacar minería. ¿Qué hago? Si necesito los recursos. En lo que se llama bioinformática y difusión de la información, hoy en día en la web está al alcance de todo el mundo. Y una de las cosas que se mandó una carta, me acuerdo, para la cumbre de Río, no sé cómo habrá quedado, Río más 20, de un grupo ecologista interesante, era que en los titulares de Yahoo, de Google, de todos estos, lo primero que salga todos los días dentro de los 4 chismes de farándula que hay, es una noticia verde. Para que la gente tome, por lo menos lea ese segundo o minuto, una noticia verde, porque si no lee, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo les dijo a sus amigos cómo patear los penales ante España, ante España, porque era Portugal, luego que una chica se puso una falda diminuta, un escándalo de corrupción y que cae el presidente de Paraguay. Pero nunca hay una noticia verde que la gente pueda leer. Y la gente no quiere o no tiene tiempo para leerlas. Fortalecimiento de las capacidades locales, hay que enseñarle a la gente que la biodiversidad es amiga de ellos y no su enemiga. Que el páramo, que el bosque tropical no es un lugar donde, qué bestia, mi abuelito se levantaba a las 5 de la mañana, ordeñaba las vacas, salía 3 kilómetros, dejaba la leche, pobrecito, un lugar triste. No, es un lugar muy interesante, muy bueno, que merece y debe ser conservado para todos. ¿Y por qué debe ser conservado? Por sí. En América, el primer conocimiento que tenemos de una colección de vida silvestre pública como tal es a través de los cronistas nos llegaron que Moctezuma Camina, ¿ya? Camina, sí, tenía una casa de las fieras en Chapultepec y luego en México hicieron el famoso zoológico de Chapultepec. Tenía águilas que volaban y regresaban siempre y tenía jaguares. Por si acaso este solo es un melanismo en el jaguar, no es que sea un jaguar, una pantera, una especie diferente, es un jaguar negro. Como hay gente albina, hay también negrismo. Una historia negra en las colecciones de vida silvestre con fines públicos, un periodo terrible. No sé si le van a ver bien la carita a este pobre monito, a este pobre compañero primate. Es este. Al principio, y si alguien tuvo la suerte, digo la suerte de conocer el zoológico de Quito a los ecuatorianos, que era el primer zoológico que tuvimos, el Eloy Alfaro, cuando quedaba en el colegio militar en Amazonas, acordarás en que las jaulas eran diminutas y teníamos un oso que fue olvidado por un circo, una abominación de esas, que tenía lo que se denomina en etología el paseo. O sea, llegaba acá y caminaba acá, llegaba acá y caminaba acá. Cuando se le transportó a una jaula más grande, el animalito seguía haciendo esto. Porque cuando estaba en su primer encierro, el animal solo tenía este espacio para caminar. Le abriste la jaula, le hiciste un espacio más grande, más confortable, había recreación de hábitat, el animal seguía haciendo el mismo itinerario. Porque seguía atrapado en su cabecita, estaba estresado, tenía un millón de problemas. Entonces las colecciones privadas de vida silvestre también a las plantas les atacaron. Gente que quería traer árboles hermosos de la zona cuando se descubrió América, se empezaron a llevar a Europa y las pobres plantas por los cambios estacionales morían. Y se llevaron millones de plantas. Igual, nosotros acá hemos traído plantas, sino que en el trópico se da todo, ¿sí? Pero se les somete a un estrés hídrico, un estrés solar, un estrés de muchas cosas a las plantas y también sufren. Sino que como uno ve morir una planta, va y compra otra. Pero cuando se muere el perro en la casa, sí hay dolor. Pero si ves que se muere un cactus, qué bueno que se murió, ya no me pincho. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar en el concepto de lo que es el manejo de nuestras casas hasta nuestros lugares. Esta parte de la historia negra de las colecciones de vida silvestre con fines públicos tiene que entenderse, por ejemplo, en este caso de sobreacicalamiento. El sobreacicalamiento, ¿qué es lo que hace? Ustedes cuando ven un zoológico y le ven a un animal que solo está comiéndose, rascándose, eso se llama sobreacicalamiento. ¿Qué es eso? El animal en estado silvestre gasta más de 3/4 partes de su tiempo buscando comida. Eso es lo que hace un animal. Pero si tiene la comida servida ahí y no tiene a dónde más caminar, ¿qué hace el resto del día?
Como los seres humanos que tenemos tics, nos cogemos el pelo, yo en mi caso, o hay gente que se saca las uñas, se muerde las uñas, el animal hace lo mismo, sino que llega a un punto que se empiezan a lastimar entre ellos. Se llama sobreacicalamiento, es un nivel de estrés impresionante. Una historia negra en este periodo de tiempo es porque los seres humanos, al igual que los animales, a veces son tratados, como se dice vulgarmente, el ser humano se lo trata como un animal, en jaulas de un hacinamiento, cosas terribles. Entonces la UNESCO hizo un llamado diciendo, por favor, no dejen de preocuparse por los animales, pero sí preocúpense un poco más por condiciones como estas. Ahí nos duele muchísimo ver gente hacinada, pero yo también me duele ver animales hacinados, obviamente más al ser humano, pero es parte de lo que hacemos. Un periodo negro de la historia también de las colecciones de vida silvestre con fines públicos era porque es el famoso cuento del lobo. En todos los cuentos de Hans Andersen o de los hermanos Grimm, que son los precursores de los cuentos, decían, el famoso lobo, el lobo es malo, el lobo hay que matarlo. Y la gente siguió con la idea de que hay que matar los lobos. En pleno siglo XX la gente seguía cazando lobos, en el XXI sigue cazando animales. Y el otro rato dices, ¿pero por qué? Entonces dices, porque sencillamente es malo. ¿Y por qué es malo? Cuando hablas de Santo Domingo con la gente dices, ¿por qué es malo el chucuri, la comadreja esta, los mustélidos en general? Es que se comen las gallinas. Señora, pero ella no tiene gallinas. Entonces se come. Entonces es malo el animal. Entonces, una mala información, acuérdense lo que decía Tindler, informar no es educar. Entonces, si es una mala información, darás una mala interpretación ambiental y un falso conocimiento. Podemos llegar a cosas como estos, que son terribles, incentivos perversos para la conservación. En la sapiencia ecuatoriana de la década de los 70, en la ley de Guituris, la primera ley que se hace de turismo, no era una ley, era un proyecto de ley que se mantuvo casi como ley. Se premiaba a la gente y se le pagaba, había excepciones tributarias, por tener animales de la vida silvestre en las hosterías. Entonces pasaban a llamarse hosterías ecológicas. ¿Y cuál era la idea? Que la gente vea animalitos para que sea un atractivo turístico para los visitantes. Esta foto que está tomada aquí, yo la tomé hace unos 5 años, ¿verdad? En el Congoma, aquí en Santo Domingo, en una comunidad sáchila. Entonces, antes había habido 2 tulicios, por si acaso el caimán acutus que está ahí, está en peligro crítico de extinción, es el caimán más grande que hay hacia el lado del Pacífico, en Sudamérica, es enorme, uno de estos puede ser 7 metros. El segundo de estos ya se lo habían comido, y a este le tenían para turismo, se salvó por turismo. Pero aquí están las 2 tortugas igual, que son, no sé, a veces es así, Gelcherone denticulata, la tortuga normal de tierra, y igual la tenían ahí. Entonces, pero esas ojalá decían que tal vez se las van a comer o ya van a ver qué hacen con las tortugas. Era un pueblo ancestral, son los achilas, pero están totalmente urbanizados. Tanto es que la poza donde están los animales era una antigua cisterna de agua. Entonces, ya prueba de que están con tecnología de Occidente, nos dice que a veces estamos interpretando mal las verdaderas necesidades y el respeto por los valores culturales de ciertos pueblos. Las colecciones privadas hay de mucho tipo de vida silvestre con fines públicos. Jardines botánicos, acuarios, galápagos, tortugueros, mentira. Esto es un rescate de animales, no se llaman tortugueros, sería un herpetario por último como tal. Tenemos aviarios, tenemos orquídeas, no sé cómo está el tema de las orquídeas, no pude llegar al jardín botánico, esta vez al de Padre Julio Marrero, pero quisiera verlo cómo está, porque antes se robaban las orquídeas. Y la gente se robaba la orquídea y le tenía en casa en una maceta y la orquídea luego se le moría y le botaba, iba al jardín y se robaba otra. ¿Por qué? Si es monte, ¿por qué quiere justo llevársela del jardín botánico? Alguien que se metió kilómetros de días a sacar la planta, está haciendo un estudio científico y la gente se lo llevaba. Entonces llegaron a poner hasta seguridades en el jardín, no sé cómo está ahora, para evitar que sigan robando. Especies tan carismáticas como estos animalitos, el solitario George fue una de esas, que hace que la gente cuando va a un zoológico tenga las estrellitas de Navidad. Por eso ayer que hablábamos justo en Manabí, me decían, en Manabí también son custodios, este jardín botánico, también es sedatario, custodio de la vida silvestre. Entonces de vez en cuando cae un animalito incautado, entonces mantienen animales y eso atrae la atención de la gente. Una forma de la atención de la gente es la gastronomía, por ejemplo. Tú a los niños les haces oler o le haces señas de un perejil y le haces que huela y le dices, ¿dónde han comido esto? Tus guaguas en la casa. Entonces la próxima vez que mamá te dé una sopa o un seco, como dicen aquí en Santo Domingo, y sientas el sabor, acuérdate que es una planta.
Acuérdate qué beneficio te está dando la planta, acuérdate cómo te está dando la planta, por eso condimentos y sabores parece muy bueno. Lepidoptarios, por ejemplo, muy buenos. De nuevo acá, terráqueos con reptiles, creo que es esa foto. Entonces, ¿cuál es el aporte de las colecciones de vida silvestre con fines públicos? Primero, conocimiento. Generar conocimiento interno y externo es lo principal que hacemos. Sin conocimiento no hay conciencia. Entonces, cuando la gente ya tiene conocimiento, empieza a tomar conciencia. Y hay que diferenciar dos procesos, lo que es la educación de la formación. Nosotros en los jardines botánicos, en las colecciones privadas de vida silvestre, más que educación, tratamos de dar formación. ¿Ya? Y eso es importante. O sea, cuando le dices, no bote basura, haga tal cosa, estás formando a la persona a través de la educación, pero estás formando a una persona. Es como decir, si no compras algo, no estás ayudando al consumismo y por eso eres pobre. Es una manera de formar a la gente en un mal hábito, que es el consumismo. Cambios en los hábitos y costumbres. Los cambios en los hábitos y las costumbres solo se logran conociendo lo que tienes. Si no tienes algo, no puedes dar eso a cambio. Así es de fácil el asunto, la historia esta. Hay que tener respeto e interés. De nuevo, solo se respeta algo que se valora o que se teme. Por ejemplo, una vez me decía alguien, un amigo que es oceanógrafo, él me decía, a la gente tal vez puedes hacerle tener más respeto por el manglar cuando le tenga más miedo al mar. Porque los manglares son devastados en el Ecuador, por ejemplo, y luego vienen las mareas y se sube el agua y ya no hay la barrera natural del manglar. Entonces, enseñarles filmaciones a la gente local de cómo proteger el manglar. ¿Por qué? Porque cuando venga la próxima marea alta, se queda en el agua, en el manglar y no acaba con las casas. Ese miedo tal vez les haga manejar más el manglar que el respeto por la biodiversidad y el valor como tal. Lastimosamente tenemos que llegar a eso. El respeto e interés genera conservación y por último eso nos habla de desarrollo sostenible, economía verde y erradicar la pobreza el desarrollo sostenible, que se llama economía, una parte de la nueva propuesta es plantearnos una economía verde, y la economía verde no hace otra cosa que erradicar la pobreza y la sostenibilidad. En la Cumbre de Río se volvió a hablar de esto, en la Cumbre de Río más 20. Entonces es un sinónimo hoy en día hablar de economía verde como desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Y aquí entra el turismo, que es el factor que puede mover todo. Esta foto es tomada en el Jardín Botánico, en ese entonces La Carolina, y hoy en día Padre Julio Marrero. Es más, aquí están caras que tal vez para alguien de la PUSO pueden ser conocidas. Y se les estaba explicando cómo era la mariposa, porque se encontró en el suelo. Entonces la interacción animal con el recurso visitado era muy buena. Entonces en ese caso, visitantes, turistas, pagan un ingreso, se empieza a retroalimentar el dinero, y eso permite que las colecciones se manejen. Manejar colecciones carísimas. Otro ejemplo de lo que hacen las famosas colecciones de vida silvestre con fines públicos. Esta es una manera de cuento, historia de terceros, pero es real, ¿no? Tenemos aquí en chino, no sé cómo se pronuncia, Sibu Xian. Ninguno de los cuatro significa el término, y es el siervo del Pere David, que es un padre italiano que visitó la China y encontró a la última manada de estos en una colección privada de un emperador que les tenía para cazarles. Pero aunque no crean, en estado silvestre se había extinguido el ciervo. Y no es un animal muy chiquito, como pueden ver, para que se extinga o para que pase inadvertido. ¿Dónde se mantuvo? En una colección privada de vida silvestre. Si no hubiera habido esa colección privada de vida silvestre, el animal se hubiera extinto. Hoy en día hay programas ya de repoblación del burro de la China, el burro con astas de la China que le llaman también, y es interesante porque se ha podido recuperar de ahí la especie. Carlitos, les presento a Carlitos. Carlitos es una tortuga de las Galápagos, de las tantas que hay de las subespecies o especies de las Galápagos, que cuando murió fue embalsamada. Lo importante de Carlitos para el mundo es que Charles Darwin, al igual que con otro grupo de tortugas, se llevó en su viaje a Inglaterra. Y Carlitos fue devuelto a Colombia, fue enviado a Colombia, fue devuelto a América, fue enviado a Colombia para que forme parte del jardín, del zoológico. A la muerte de Carlitos se le embalsamó, y algo de lo que les dicen es que los últimos 30 años, hace 30 años cuando murió Carlitos, más o menos calcularon que la tortuga vivió 200 años, porque en la medición de Charles Darwin, esta ya no cabía en la palma de su mano, o sea, hay 25, 30 años de tortuga.
Del viaje del Beagle 2 con Darwin a acá, pasaron casi 200 años y el animal murió. Entonces, parte de eso. Biología de la conservación busca 4 cosas básicamente, principios. Y es que ninguna extinción es aceptable. Para los biólogos, en general, ninguna extinción es aceptable. Ayer hablaba justo el doctor Pérez que, chuta, ¿cómo diferenciar qué especies salvas y cuál no? En principio hay que salvar todas, pero por razones de utilidad humana a veces toca hacer excepciones. La biodiversidad es nuestro objeto de estudio, que también es muy importante. Se trabaja en base a poblaciones, no a especies, porque si yo quiero salvar al cóndor, por ejemplo, reviso los estándares y veo que en Chile, Argentina y en Perú el cóndor no está en peligro de extinción. En Venezuela se extinguió en el 81, en Colombia está en peligro crítico y en el Ecuador también. Entonces hay que trabajar con la población del Ecuador, y dentro del Ecuador es preferible de un área determinada. Así optimizo recursos y se debe incluir la variable humana. Bueno, por razones de tiempo voy a saltar estos pares que están acá, que habla más de extinción de anfibios. Y aquí entramos en un tema, en 5 minutos y acabo con eso, que son muy importantes. Hay especies que no son tan carismáticas, pero son totalmente útiles. Este animalito que está aquí es totalmente útil, come hasta culebras en algunos casos, come ratones, controla poblaciones, tiene un nicho ecológico muy específico, ya está Nigaliforme parece que es. Entonces, contra este bicho, es muy desagradable, o sea, a mí no me gustan las arañas para nada, ver una tarántula de estas, pero ver este animal es muy carismático. Entonces estas especies carismáticas pasan a ser y se convierten en especies paraguas. Porque la gente empieza, ay, qué hermoso el pan. Entonces le dice, verá, necesito un ejemplo, dinero para conservar el hábitat de esta araña, que se muera la araña, te va a contestar la gente, ojalá no exista. Pero en cambio si le dices, si no hay la araña, no hay el panda, bueno, ahí va a cambiar un poco. Pero si le dices al revés, necesito dinero o necesito que usted deje de botar basura o deje de botar el aceite que sale de la cocina, en el grifo normal de la cocina, en el sifón, porque me está contaminando los ríos, la gente va a entender por una especie tan carismática como el panda, que protegiendo a está protegiendo especies tan desagradables como puede ser la otra. Especies útiles, y aquí una utilidad de la araña. Mi amiga Carito le cogió una mano y la araña, ella más o menos le gusta. Especies muy carismáticas que producen el loa y especies muy útiles como en los Andes puede ser las llamas. Aquí hay una competencia muy desleal. Todas estas especies de aquí son altamente carismáticas versus estas. Entonces la UICN sacó un comunicado que se llama ojos grandes y hocicos húmedos, porque la gente tiende a conservar más ojos grandes y hocicos húmedos que especies como estas. Esto es en el Parque Macayacu en la Amazonía colombiana brasilera, o especies resbaladizas o que contienen clorofila no son tan conservables como un delfín. Entonces esa es la competencia, un poco desleal. Entonces esto es lo que dice la UICN como tal. Nos interesa más conservarle a él que a el hecho me parece que es. Y el ser humano siempre está buscando una relación, una interacción. Estos acuarios, para los biólogos de la conservación, una vez hablábamos en un debate, decíamos, es un colmo que la gente en un centro comercial pueda ver cosas como estas. Pero esto genera educación ambiental, tal vez mal enfocada, pero genera educación ambiental. Pero al tiempo está en que el ser humano siempre parece necesitar estar en contacto con la naturaleza. Entonces este divorcio ser humano con la naturaleza tiene que acabar. Tenemos que acabar de las jaulas a la recreación de los hábitats y pasar de especies introducidas a mayores estudios, al menos en vegetales, con especies nativas para poblar las zonas. Lo que quería decirles por acabar, ahora sí ya, es que no se olviden que las colecciones de vida silvestre públicas siguen siendo los jardines o los parques de la sabiduría. Las personas, el ciudadano común, puede entender un poquito más por qué hay especies, por qué hay plantas, por qué hay animales, cómo interaccionan, cómo se relacionan, y eso es educación ambiental. O en ciertos casos, evitar atacar a las especies por ignorancia. La gente ve una culebra y la mata. Y a veces es una boa que lo que está haciendo es acabándose los ratones y las plagas de su casa. Entonces, eso hacemos. También hay que dar espacio para la investigación en las colecciones de vida silvestre con fines públicos, y eso puede dar paso a la conservación y al mismo tiempo a la educación. En nombre de todos los que hacemos biología de la PUC Quito, les quiero agradecer por su tiempo y no se olviden de eso, que estamos para servirles, y espero verles en otra ocasión. Muchas gracias.
Mientras se instala la siguiente presentación, vamos a ver si hay alguna pregunta al licenciado Carrillo. Si tienen la bondad, se acerca un poquito para acá y así. Gracias. Bien, licenciado, primeramente felicitarlo por su excelente exposición, a mi punto de vista muy concienzuda. Sí. Mi pregunta más o menos va enfocada al famoso Hollywood. Pongámoslo como en una tabla de posiciones de equipo. Ellos han especies animales, incluso vegetales, en sus famosas películas, creo que son también actores directos de que se crece odio hacia ciertas especies, tiburón, las abejas asesinas, todo, creo que contribuyen también, siguen contribuyendo, no hacen conciencia de este gran deterioro de la biodiversidad. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, creo que sí. Yo lo que opino es que toda información que se entrega a alguien sin la correcta dirección e interpretación, por eso ponía el acuario, es mala. Tú le puedes enseñar a alguien, por ejemplo, qué sé yo, una imagen de un gorila despedazando una ciudad, o puedes enseñarle la imagen de un gorila, de una mamá gorila consintiendo a sus hijos gorilas y eso. Entonces, toda información que llegue sin la debida orientación es mala. Hollywood también ha ayudado también a que la gente tenga ciertos valores a ciertas especies y ha entendido dramas como por ejemplo Gorilas en la niebla, si quieren verlo de esa manera, o si quieren ver a la leona de dos mundos. Entonces hay una parte buena y una parte mala. El problema está en que nosotros cuando comentamos la película, entre nosotros no le digamos al que estamos comentando, oye, pero en la vida real no es que el tiburón realmente es un asesino y va saltando barco por barco. No, si no te metes al espacio del tiburón, el tiburón no se mete contigo. O sea, más o menos esa es la función y es la labor que deberíamos tener. Nosotros mismos recaminar esa educación, esa información. ¿Otra consulta? Yo tengo una consulta frente a los estudiantes de hotelería y turismo, ¿no? O sea, tú como de formación ecoturista, ¿no? ¿Cuál crees realmente que es el punto en el cual una persona que está dedicada al turismo y a la hotelería o tiene que ver dentro del proceso de conservación? ¿Realmente le interesa a una persona especializada en turismo conservar o no? O sea, si tiene relación estos dos ámbitos. Bueno, yo creo que hay una estrecha relación, por no decirte una inherente relación entre lo que es turismo y todas sus modalidades y todos sus componentes, turismo, hotelería, con lo que es conservación. De hecho, por ejemplo, hay casos ya en lo macro, si quieres verle. Costa Rica es pura vida, Costa Rica es ecoturismo al 100% y Costa Rica de la década de los 60 al 2000 pasó del 42 al 66% de tener vegetación, o sea, los ticos cambiaron. Entonces, la materia prima muchas veces para el desarrollo del turismo es la biodiversidad o la diversidad cultural. Entonces, estamos completamente relacionados. Uno de los grandes problemas está, de nuevo, es qué calidad de información está recibiendo el estudiante en la formación. Porque si tú le enseñas solo como un atractivo turístico y no como un componente que genera bienestar social, servicios ecosistémicos, balance hídrico a cualquiera de estas vegetales o de estas cosas, tú solo le estás enseñando cómo sacarle dinero al recurso y no cómo proteger ese recurso por la primera razón que debe ser, la conservación de ese recurso per se. Entonces a veces el tema es la información. Afortunadamente en la PUC Santo Domingo, no porque yo haya dado clases aquí o voy a dar clases de nuevo, o sea, sé que sí se ha hecho un esfuerzo y en el pensum, en Amazon, si ustedes revisan, tienen materias de medio ambiente, ahora un poco menos por los cambios que hubo, pero se les da un fuerte enfoque de lo que es educación y protección ambiental. Entonces sí es muy pesado, es muy estrecha la relación. A veces, repito de nuevo, es falta de conciencia por parte de quien la da y quien la imprime. En la universidad hay un problema, y esto es para todos los universitarios. Cuando uno está en la universidad muchas veces quiere que la hora de clase se acabe rápido, quiere ver sus notas publicadas y pasar la materia, más allá de aprender. Y a mí como profesor muchas veces han venido aquí en Quito me puse igual, y te dicen, profe, usted nos dio esto de capacidad de carga hace no sé cuántos años con el BIM-LAC, ahora necesito. Entonces te van a decir, ¿y por qué en clases no aprendiste? Entonces, pero
es eso, tal vez la conciencia universitaria es la que hay que cambiar, para que la gente tome más conciencia de lo que va aprendiendo.